fase que justamente inicia en este nivel, es decir, con la explantación del hígado del receptor, y va a ser la fase en donde se va a colocar el hígado del donante y posteriormente se van a realizar todas las anastomosis correspondientes. Luego de que este periodo esté finalizado, comienza la reperfusión del injerto que justamente se condice con la finalización de una fase, que es la fase anhepática, y el inicio de la fase siguiente, que es la fase neohepática. Bueno, en esta última etapa, que es la neohepática, ya contamos con un hígado implantado, reusularizado y se van a realizar las anastomosis tanto arteriales como biliares y es una etapa en la cual hay que prestar atención especial a una serie de eventos hemodinámicos que se pueden dar eh, a partir del denominado síndrome de reperfusión. Vamos a ver cada una de estas fases ahora con un poquito más de detalle. Importante también reconocer la fase previa, que es la fase de ablación, la cual va a dar inicio al todo el periodo de isquemia fría, desde el clampeo de la aorta del donante. Como les comenté anteriormente, el objetivo primordial es el de poder lograr mantener el órgano vital, corregir el sangrado, la coagulación y todos aquellos defectos bioquímicos que se vayan sucediendo. Y una vez realizada la ablación, el hígado es preservado en aquella solución específica que les comenté a 4 grados. Las consideraciones que tenemos que tener en cuenta al momento de ablacionar es recordar todos aquellos cambios fisiopatológicos de muerte encefálica que vieron, las fases y los requerimientos de cada una. Importante al momento de ablacionar reconocer en qué fase estamos, es decir, en qué periodo estamos, siempre en correlación a la muerte encefálica, es decir, si estamos en un periodo inicial, es decir, desde la hora 0 hasta la hora 6, que correspondería a un periodo meramente hipertensivo, ya pasada la fase de hora 6, que es lo que comúnmente vemos, estamos en la fase en la cual hay una pérdida del tono eh, simpático y justamente vemos las bradicardias, las hipotensiones, ¿sí? Recordar en esta fase que no nos va a servir el uso de atropina. Acto seguido, una vez que tenemos todo esto en cuenta, preparamos el quirófano. El quirófano debe ser una preparación adecuada, completa, ¿sí? El monitoreo del donante cadavérico se va a realizar también según las normas FAR. Este sistema de ABCD, que bueno, ustedes ya lo conocen, me parece súper práctico al momento de chequear todo lo que van haciendo. A corresponde a tener una aspiración funcionante. B, hacer referencia al chequeo del funcionamiento de la mesa, con todos los elementos necesarios para la ventilación y la intubación. Esto es muy importante que cuenten con absolutamente todos los elementos para intubación. Eh, Me van a decir, sí, pero son pacientes que ya vienen intubados. Claro, pero lo que puede ocurrir es que se nos extube en cualquier momento, al pasarlo de camilla, etc. Y nosotros contribuir en un daño, ¿sí? O sea que en tal caso que el paciente, por ejemplo, se extube y nosotros no tenemos los elementos necesarios, eh, se puede venir también una parada cardiorrespiratoria y los órganos dejar de ser vitales. Entonces, es muy importante siempre anticiparse. Se hace referencia a todo el chequeo de lo circulatorio, todo lo que tenemos que tener preparado, contar con vías periféricas gruesas, tenerlas armadas con llaves de 3 vías, correctamente purgadas, vía central, acceso arterial, disponibilidad de avocats, jeringas, agujas, lógicamente el ecógrafo, justamente para poder colocar la vía central en caso que el paciente no la tenga colocada, contar con múltiples bombas de infusión, soluciones parenterales,
y el carro de paro siempre en quirófano. Con respecto a las drogas que vamos a utilizar, tener siempre preparados vasopresores, tenerlos a mano, noradrenalina, adrenalina, como vasodilatadores de elección NTG, heparina, también hidrocortisona o hay algunas instituciones que directamente utilizan meprednisona, antibióticos, antiarrítmicos y vasopresina. El requerimiento de todas estas drogas que nombré anteriormente va de la mano de la fase en la cual estamos realizando la ablación, ¿sí? En una segunda fase, lógicamente, nos van a servir muchísimo tener vasopresores. En una primera fase, que es la fase típica hipertensiva, quizás no sea de utilidad utilizar un vasodilatador, como es por ejemplo la nitroglicerina. Muy importante el uso de relajantes neuromusculares, ¿sí? Lo cual también favorece enormemente en la técnica quirúrgica, en la parte quirúrgica de la ablación. Otro fármaco que nombré son los corticoides, que se administran básicamente para poder modular la respuesta, es decir, la aceptación que va a tener el órgano en el receptor. La hidrocortisona se dan aproximadamente 200 miligramos. Recuerden que bueno, la ampolla viene de 500 miligramos en una presentación liofilizada. La heparina también, esto nos va a indicar el equipo quirúrgico, el momento y el sentido de administrarla radica en lograr evitar eh, las trombosis del injerto. La dosis oscila alrededor de 300 unidades kilo. Para no olvidar, meprednisona, la dosis se da entre 200 también a 300 miligramos y bueno, además de darlo por los objetivos que dije anteriormente, los corticoides, también se vio que tiende a, digamos, contrarrestar la respuesta inflamatoria sistémica originada por la muerte encefálica. La vasopresina también es una droga muy utilizada. Eh, Tiene un doble efecto, es decir, como vasopresor potente y también muy utilizado por su efecto antidiurético. Bueno, ahora sí pasamos a la fase preanhepática, es decir, la primera fase del receptor, la cual comienza con la incisión quirúrgica del receptor, el drenaje de ascitis, como bien dije anteriormente, la colocación de los retractores. Es la fase de la realización de la hepatectomía, ¿sí? De la extracción de ese hígado insuficiente. Es importante considerar la utilización de los clampeos. Son clampeos venosos que se realizan tanto a nivel del sistema venoso portal, es decir, se clampea la vena porta, y también las suprahepáticas. Recuerden que las suprahepáticas drenan directamente a nivel de la vena cava inferior. Y bueno, sé que esto lo han visto, así que a modo recordatorio, las derivaciones venovenosas y todo lo que incluye el piggyback. Continuamos con la fase anhepática. Como bien habíamos dicho, el inicio de esta fase se da a partir de la realización de la hepatectomía del hígado enfermo y finaliza justamente cuando las anastomosis vasculares están realizadas, cuando se ha desclampeado y justamente el objetivo de esta fase es poder minimizar la duración del clampeo, ¿sí? Las anastomosis que se van a realizar, por ende, van a ser portales, término terminal, y de la vena hepática, ¿sí? Recordar las técnicas que han visto son meramente técnicas quirúrgicas. Previo al pasaje de fase, es decir, antes de pasar
a la etapa de reperfusión, el hígado se perfunde con una solución que es baja en potasio o también con albúmina y luego se procede al desclampeo. Es importante recordar el orden en que se desclampea. En primer lugar, se desclampea la suprahepática y en segundo lugar, la vena portal. ¿Sí? ¿Qué problemas podemos tener durante esta fase? Principalmente y a grandes rasgos, hipotermia, acidosis y fibrinolisis. En esta etapa tenemos que considerar ampliamente el uso de noradrenalina, así como también de dopamina. En cuanto a las dosis, esto obviamente va a requerir, a depender de cada paciente, de cada caso, de cada situación hemodinámica particular, pero bueno, a grandes rasgos podemos hablar de, de rangos desde, por ejemplo, 0,04 a una gama kilominuto de noradrenalina, o bien en el caso de tener que utilizar dopamina en un rango de 3 a 5 gama kilominuto también. Bueno, seguimos con la fase de reperfusión. La gran consideración que tenemos que tener aquí es la inestabilidad hemodinámica que nos podemos encontrar. Va a haber una movilización de grandes volúmenes de mediadores inflamatorios. Tenemos que tener presente, como dije anteriormente, descompensaciones hemodinámicas que van directamente de la mano del síndrome de reperfusión, y es el momento en el que siempre tenemos que tener la adrenalina a mano, bicarbonato de sodio y gluconato de calcio, y justamente es en este periodo en el cual se realiza la anastomosis de la arteria hepática término-terminal y anastomosis biliar término-terminal. Estos dos últimos ítems corresponden también al inicio de la denominada fase neohepática. Debido al síndrome de reperfusión, que tiene aproximadamente